Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Iniciamos hoy una nueva edición de Hablemos del Mundo. Y como siempre, agradecemos a nuestro auspiciador, Clínica Oftalmológica, TG Láser Oftálmica. TG Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? Como pueden ver en este video, Tina Turner, en una de sus presentaciones, pues se ha anunciado su fallecimiento, lamentablemente, a la edad de 83 años. Ella nació en 1939, ha sido considerada con toda justicia como la reina del rock. Una persona, como decimos, que deja un gran legado en la música y como muchas estrellas no ha tenido una vida fácil, ¿no? En particular ella perdió a uno de sus hijos o a su hijo por un suicidio y también pues ha tenido pues una vida personal bastante azarosa. Pero queda su música, queda su legado, así que bueno, seguiremos disfrutando de su música, que es Descanse en paz. Y bueno, empezamos ahora con el tema de Nicaragua. Como saben ustedes, este régimen espantoso, ¿no?, de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo sigue aumentando la represión. Y eso es una especie de guerra que han declarado general a todas aquellas personas que los critiquen o que incluso podrían en algún momento criticarlos, ¿no? Lo último, por ejemplo, el tema de las universidades. En la semana pasada se ha decretado el cierre de la Universidad Católica Inmaculada Concepción, bajo argumentos administrativos, educativos, requisitos supuestamente para las universidades, ¿no? Que se suman además a otras universidades privadas, muchas de la iglesia, por cierto, como esta, evidentemente, ¿no? Más o menos suman 18 universidades privadas cerradas, y claro, los bienes son confiscados y después pasan al Estado, que abre una nueva entidad, ¿no? Esta vez el Estado. De alguna manera es un robo. Básicamente lo que está haciendo el gobierno nicaragüense es robar propiedad privada, ¿no? Claro, porque ver además a las universidades evidentemente como eventual foco de contestación, ¿no? De espíritu crítico. Eso se suma, por supuesto, a la disolución de la Cruz Roja. En fin, estamos en pleno delirio, ¿no? Y, por supuesto, los bienes de la Cruz Roja pasan al Estado. Y bueno, y respecto de la iglesia, como saben, también persecuciones en general, e incluso se ha prohibido por Semana Santa, se prohibió en su momento por Semana Santa las procesiones. En fin, es una cosa realmente inconcebible lo que está pasando. Y también hace unas semanas, a inicio de este mes, hubo una razzia, ¿no?, de las autoridades contra 40 personas que fueron arrestadas. Se han mapeado qué personas podrían eventualmente ser críticas del gobierno, se las han arrestado y procesadas de manera express, sin derecho a tener su propio abogado, y condenadas. Y según se dice, es una estrategia del gobierno. Lo que quiere en el fondo es forzarlos al exilio, como ya pasó con otros opositores, que fueron más de 200 hace unos meses, que se vieron forzados al exilio. Así que la verdad es que este régimen, como decía Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, también político y obviamente también exiliado, este régimen se parece cada vez más a un régimen imaginado por García Márquez, ¿no? Una cosa así absurda, donde se llega a unos extremos de represión. En fin, es una cosa realmente surrealista, terrible, trágico, lo que está pasando en Nicaragua. Evidentemente, el señor López Obrador nunca se refiere, o casi nunca, a lo que está pasando en ese país. Bueno, y ahora nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Una nueva candidatura. El señor Ron DeSantis, gobernador de Florida, que fue elegido en 2018 y reelegido. En el 2018 fue elegido con las justas, ¿no? Muy poca diferencia de votos del Partido Republicano, por cierto, y reelegido de manera esta vez sí triunfal el 2022, y lo que le permitió además tener una mayoría, digamos, absoluta, reforzada en la legislatura del Estado, ¿no? Es un señor que ha llevado una política muy conservadora, ¿no? Y además también bastante autoritaria, ¿no? Él ha destituido, por ejemplo, a un sheriff al que acusó de haber manejado mal una masacre que se produjo en 2018.
normalmente una autoridad electa, porque como ustedes saben, los sheriffs muchas veces son elegidos. Ustedes han visto las películas del oeste y otros lugares donde eligen al sheriff en Estados Unidos, ¿no? No en todos los estados, pero muchas veces eligen al sheriff como eligen al fiscal, por cierto. Es una cosa bastante particular en Estados Unidos que los fiscales no federales, ¿no? Pero sí a nivel de los estados se presentan en elecciones y son elegidos. Bueno, igual pasa con los sheriffs. Bueno, este señor destituyó a un sheriff simplemente porque consideraba que no había manejado bien una masacre que se había producido en Florida. Y lo usual era que solamente se les destituyera a una autoridad electa en caso de haber sido condenado por un delito, que no era el caso de este señor. Y así otras autoridades electas en diversos organismos han sido destituidos por este señor y reemplazados por republicanos. Pero además también es un señor conocido porque está en la primera línea, si se quiere, de la batalla cultural, ¿no? Contra todo lo que tiene que ver el wokismo, ¿no? Esta corriente que busca, pues, los derechos, ¿no? De los derechos de la población LGTBI, en general, de las minorías raciales, el tema de las cuestiones de género. Entonces se ha embarcado en una guerra cultural con una serie de medidas que digamos, buscan silenciar o en todo caso reducir bastante que estos movimientos, esta tendencia pueda seguir prosperando, si se quiere, ¿no? Y en medio de eso ha caído en una guerra con nada menos que Walt Disney. Walt Disney, ¿no? La famosa empresa esta, que bueno, también están ellos muy involucrados en temas, como digo, llamados de género y todo lo demás, y entonces había una guerra entre el gobernador y Walt Disney ahí decidió, ¿saben qué? Una inversión enorme que pretendía hacer en el Estado, y por lo tanto significaba muchos empleos, decidió, ¿saben qué? Esa inversión ya no va. No vamos a abrir un nuevo campo, olvídense, no va esa inversión. Bueno, Ron Santis entonces va a desafiar nada menos que a Donald Trump, ¿no? A Donald Trump, y no es el primero que lo va a desafiar, evidentemente, ¿no? Antes era Nikki Haley, también hay un senador republicano que pretende ser el primer presidente negro republicano, porque como sabemos ya estuvo Barack Obama demócrata, el señor Tim Scott. Las encuestas ahora indican que está en mala postura, ¿no? Parecía que él podía, sí, desafiar de manera seria a Donald Trump, pero en este momento las encuestas indican que Donald Trump ha subido, ¿no? Está en 53%, según unas encuestas, y el señor DeSantis en 20%, ¿no? Algunos han escrito, un momentito, no lo tomen por muerto, él seguramente es un tipo muy hábil, ¿no? Y aparentemente va a beneficiarse de un digamos, fondo para su campaña de $200 millones por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, no se puede, digamos, dar por ahora, decir desde ahora que ya el señor DeSantis ha perdido, ¿no? Es un luchador, ¿no? Con todos sus problemas, todo lo que se puede discutir, pero ha demostrado que es un luchador. Vamos a ver cómo le va. Y justamente ya anunció que, bueno, ya la candidatura ya está en camino, incluso los temas administrativos ya se han realizado, y iba a anunciarlo por Twitter con Elon Musk a esta hora que estamos grabando, pues todavía no se ha producido, pero en fin, la candidatura ya va, ¿no? Así que vamos a ver, va a ser bien interesante la lucha entre Donald Trump y DeSantis. Ya Donald Trump lo está atacando, era su amigo antes, ya no es su amigo, e incluso Donald Trump lo está acusando de tener un gusto por adolescentes, ha insinuado que es gay, que el señor DeSantis es gay. O sea, ya se imaginan toda la batería de cosas que puede decir este señor Donald Trump. Va a ser bien interesante e incluso asquerosa, por supuesto, esta campaña para las primarias del Partido Republicano. Y ahora nos vamos a otro tema que es un tema bastante serio que tiene que ver con África, ¿no? El continente africano está sufriendo de manera muy fuerte lo que es la crisis económica, ¿no? Derivada de la pandemia. Como sabemos, la pandemia ha devastado las economías, ¿no? Porque evidentemente al paralizarse la actividad económica se pierden empleos, empresas quiebran y los estados no recaudan impuestos. Es lógico, ¿no? Y entonces, y después viene obviamente la guerra de Ucrania, con lo que significa en términos de inflación, ¿no? Y temas alimentarios, ¿no? El tema de la importación de alimentos que se ve en un momento dado cortada, ¿no? Hasta que hubo un acuerdo entre Ucrania y Rusia. En fin, una serie de problemas, y los países africanos han sido particularmente afectados. Y lo que se viene ahora, lo que ya está, es un problema muy grave, es el tema de la deuda de los países africanos, ¿no? Que puede llevar a una crisis incluso hasta peor que la que se ha dado en otras oportunidades, como el año 2000 o antes, donde al final muchos países tuvieron que perdonarle la deuda africana, ¿no?
los países africanos, más o menos en promedio, tienen una deuda que equivale más o menos al 60% respecto de su PBI, muchos países africanos, ¿no? Es muchísimo, ¿no? 60, como ya he dicho varias veces en este programa, un país pobre no puede tener pues más de 20% del PBI. Un país como el Perú, que es un país de ingresos medios, puede tener una deuda manejable de 32% respecto al PBI. Pero un país pobre, un país como un país africano que tiene ese tipo, digamos, ese nivel, ¿no?, de falta de ingresos, pues máximo 20% cuando mucho, ¿no? Y un caso particularmente dramático es Ghana. Ghana, ex colonia británica, que en estos momentos tiene una deuda del 100% respecto de su PIB, o sea, su deuda equivale a su producción anual, ¿no? Es una cosa de locos que ha hecho que ese país, ¿no?, cuyo presidente Nana Akufo-Addo ha llevado una política también de mucho gasto, ¿no?, incluso para fines electorales. Bueno, ese país entró en default. Entró en default, era un país estrella, productor de cacao, productor de cobre, en fin, un país que tuvo un crecimiento bastante fuerte en años anteriores, pues ahora entró en default, si no ha podido, no, ha dejado de pagar su deuda, entonces tuvo que negociar con el Fondo Monetario Internacional. Como ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional es este organismo, no es un banco, es un organismo que pertenece al sistema de Naciones Unidas, que es alimentado en fondos por los países, ¿no?, y que lo que prestan es dinero a los países que están con la soga al cuello, ¿no? Como en este caso, Ghana. Y uno recurre al Fondo Monetario Internacional porque realmente está con la soga al cuello. Si no, no recurres al Fondo Monetario Internacional en general, porque obviamente te somete a condiciones muy duras, ¿no? Para que obviamente recortes gastos sociales y demás para que puedas pagar, ¿no? Y claro, porque la plata además del Fondo Monetario Internacional, ese dinero tiene que ser recuperado porque va a ser utilizado obviamente para otros países que lo pueden necesitar, ¿no? Entonces Ghana en estos momentos ha firmado un acuerdo, ha logrado firmarlo. Otro país que también llegó al nivel del default en África es Zambia, un país también productor de cobre, donde además hay una colonia un poquito más numerosa que en otros lugares de peruanos, se habla de más o menos 300, que están metidos aparentemente en la minería de cobre, y también es otro país, ¿no?, que ha entrado en default. Y claro, mucha de esa deuda ha sido tomada para obras de infraestructura, ¿no? En fin, tema muy complicado, la deuda que además con los países, ¿no?, con el Club de París, que son países básicamente occidentales y otros, ¿no? Pero China también. China representa más o menos, por lo menos el tercio de la plata que esos deben, ¿no?, en general. Y bueno, es muy grave porque China un poco que negocia por su lado, por fuera del Club de París. Entonces, se complica mucho la negociación. En fin, vamos a estar muy al tanto de lo que pueda pasar con la deuda de países africanos. Se calcula, como dije, creo 19 países más o menos, o 20, que ya están en una situación casi, si no de default, como algunos, estos dos que he mencionado, sino que están al borde del default. Ya para cerrar, tenemos nuestra sección Es Bueno Saber, y es bueno saber quién fue Aldo Moro. Aldo Moro fue un político italiano, primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, entre 1974 y 1976, del Partido Demócrata Cristiano. En esa época, en Italia, el Partido Demócrata Cristiano era el partido, digamos, dominante de la política italiana, que claro, gobernaba con aliados, pero el partido dominante. El movimiento demócrata cristiano, como creo que lo he dicho en otras oportunidades, es ese movimiento que se generó sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que surgieron varios partidos con ese nombre, que no son partidos obviamente creados por la Iglesia, pero sí creados por personas que se consideran creyentes y además que adherían al social cristianismo, esa ideología, ¿no?, que está basada en las encíclicas papales, sobre todo en temas sociales. Entonces, esos partidos, como acá en el Perú, la democracia cristiana, después se divide y aparece el PPC, algo similar. Pero en Italia, el Partido Demócrata Cristiano, como en Alemania, sí se convirtió en un partido dominante. Bueno, el señor Aldo Moro era un político, ¿no?, de ese partido, y muy importante, y que fue secuestrado por el movimiento, las Brigadas Rojas, un movimiento terrorista en Italia que actuó entre los años 70 y 80, como en otros países, grupos de extrema izquierda, ¿no?, en Alemania, en Bélgica, en Francia, en esa época, fue secuestrado y después asesinado, ¿no? Esto fue en 1978 y su cuerpo fue encontrado en una camioneta en una de las calles de Roma. Bueno, y ahora sí, como último punto, les anunciamos que la Embajada de Chile este sábado abre sus puertas, ¿no?, a una especie de Día de los Patrimonios, como pueden ver en la imagen, ¿no?, la Embajada de Chile, no la residencia que queda
por Portillo más o menos, sino en Javier Prado, oeste. Ahí van en la dirección que ven ustedes ahí, que hemos puesto el afiche, para que la gente pueda ver pues cómo es la cultura chilena, cómo actúa la diplomacia chilena. Esto va a ser entre 10 de la mañana y 2 de la tarde. Así que están todos invitados, pueden ir con su DNI, con eso es suficiente, y pueden apreciar lo que va a mostrar la embajada. Muy bien, hemos llegado al final de esta edición. Nos reencontramos mañana. Chau, chau.